Buen día a todos. Agradezco la invitación de la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Hidalgo y en particular a la doctora Marlene Ruiz por la invitación a este curso de actualización en gastroenterología modalidad virtual. Y les hablaré del papel de la microbiota en la obesidad. El problema al que se enfrentaban nuestros antepasados en realidad era la inanición, no la obesidad. Y los que desarrollaron estos genes ahorradores, los que lo desarrollaron por supuesto de manera evolutiva, los genes ahorradores, pues tenían mayores probabilidades de sobrevivir. Sin embargo, con la llegada del mundo moderno y la abundancia en calorías, estos genes se han convertido en un problema y aunque en realidad son genes de la supervivencia, en la actualidad se les llaman genes de la obesidad. Contamos con una microbiota, antes llamada flora intestinal, pero esta microbiota, que está compuesta por bacterias, virus, hongos y arqueas, tiene una serie de genes en su material genético que junto con los genes del humano constituyen al microbioma. Este microbioma es 150 veces más abundante en genes que el genoma humano y además tiene una serie de funciones metabólicas que los humanos no podemos realizar. Por lo tanto, su diversidad en cuanto a la producción de sustancias bioquímicas es muy alta, produce sobre todo un metabolismo de polisacáridos no digeribles que están presentes en nuestra dieta y sabemos también que sin la microbiota moriríamos desangrados por la ausencia en la producción de ciertas vitaminas. La microbiota está compuesta sobre todo por estos filas. Los más abundantes, Firmicutes y Bacteroidetes, y los menos abundantes, Verrucmicrobia, Proteobacteria, Fusobacteria, Actinobacteria y Cianobacteria. Se ha asociado en varios estudios, aunque no todos, a la alteración en la relación de Firmicutes y sobre Bacteroidetes con la enfermedad. Se ha considerado que una microbiota sana tiene baja cantidad de Phylum Proteobacteria y alta cantidad del Phylum Prevotella, Ruminococcus y Bacteroidetes. El estudio de la microbiota ha sido muy importante, en particular en los ratones libres de gérmenes, que son ratones criados en métodos completamente estériles. Y se ha encontrado que los ratones libres de gérmenes tienen un menor consumo de oxígeno, una menor tasa metabólica y un menor crecimiento, porque alcanzan solamente el 85% del peso esperado de sus hermanos que sí tienen microbiota. Esto significa que para mantener nuestra nutrición necesitamos como un 15% más de las calorías que consumimos, las cuales las obtenemos del metabolismo microbiano. Si no existieran la microbiota, tendríamos que consumir 15% más de alimentos. Algunas componentes de la microbiota, como los bacteroides, Roseburia, Bifidobacterium, Fecalibacterium y Enterobacteria, son muy importantes porque fermentan carbohidratos no digeribles por el humano. Esto se llama fibra. Y esto produce ácidos grasos de cadena corta que les muestro aquí, que son el acético, el propiónico y el butírico. Estos ácidos grasos de cadena corta son sumamente importantes para la salud del humano. Por ejemplo, el butírico tiene que ver con la reducción de la permeabilidad intestinal, o sea, el mantenimiento de la barrera intestinal. Y esto sucede porque es un alimento preferido de los colonocitos, además de que el ácido butírico incrementa la producción de moco y la expresión tanto de sonulina como de ocludina, que son parte de las uniones intercelulares. El ácido propiónico, por su lado, es utilizado en el hígado y es un sustrato de gluconeogénesis. El ácido acético es sustrato de colesterol y ácidos grasos y además protege a la mucosa. Tanto el ácido butírico como el acético incrementan el gasto energético, o sea, hacen que el cuerpo queme más calorías. Se ha encontrado que cuando se administra ácido acético se incrementa la acción de la sinasa de proteínas activada por AMP
y esto aumenta la oxidación de ácidos grasos y mejora la tolerancia a glucosa en ratones que son alimentados con una dieta alta en grasa. Además, la administración de ácido butírico ha demostrado incrementar el tejido adiposo marrón, que sabemos que es metabólicamente más sano que el resto del tejido adiposo. Se ha visto que la infusión de ácido acético es capaz de incrementar ciertas hormonas naturales producidas en respuesta a la alimentación, como son la GLP-1 y el péptido YY, en mujeres obesas. Estas dos hormonas incrementan, producen una regulación de la saciedad. Los ácidos grasos de cadena corta además tienen efectos antiinflamatorios, ya que inhiben la activación de NF-κB al unirse a los receptores GPR41 y GPR43. Estos receptores se expresan en el epitelio intestinal, en células inmunes y también en adipocitos. El ácido butírico es capaz de inducir a los linfocitos T reguladores fuera del timo. Y el ácido propiónico, a su vez, induce la diferenciación de los T reguladores y la producción de IL-10. Esta IL-10 es una citocina antiinflamatoria. El incremento de los T reguladores reduce la infiltración adiposa de macrófagos y mejora la resistencia a la insulina. Por otro lado, los firmicutes y las actinobacterias producen ácido linoleico conjugado que incrementa el metabolismo y el gasto energético, aumenta la lipólisis y la apoptosis en los adipocitos y disminuye la lipogénesis. El ácido linoleico conjugado va a desplazar al ácido araquidónico de las membranas celulares y, como sabemos, el ácido araquidónico es el origen de los leucotrienos y las prostaglandinas proinflamatorias, así es que disminuyendo la producción de sus derivados, disminuimos la inflamación. Además, activa a los receptores activados de proliferador de paroxisomas que están relacionados con la apoptosis, metabolismo de lípidos e inmunidad. ¿Y todo esto qué tiene que ver con lo que comemos? Bueno, la dieta occidental está llena de grasa y de azúcar y esto puede modificar a la genética de la microbiota, puede afectar a la actividad metabólica y, por lo menos en parte, ser causante de la epidemia de obesidad. Desde hace mucho en experimentos se sabe muy bien que no es tan difícil engordar a un ratón siempre y cuando le demos una dieta alta en grasa y alta en azúcares. En estos ratones que tienen menos bacteroidetes, cuando los alimentamos con este tipo de dieta, se ha demostrado que se incrementan los firmicutes. Y esto se ha demostrado también en estudios de convencionalización de ratones libres de gérmenes. Cuando tenemos ratones libres de gérmenes y los convencionalizamos, es decir, le ponemos microbiota del colon de ratones que han crecido de manera convencional, si los convencionalizamos con microbiota de ratones delgados, entonces en 2 semanas tendremos a ratones delgados. Pero si a los ratones libres de gérmenes los convencionalizamos con microbiota de ratones obesos, a las 2 semanas obtendremos ratones obesos. Por otro lado, si convencionalizamos a los ratones libres de gérmenes con microbiota de seres humanos y los alimentamos con una dieta alta en frutas y verduras, obtendremos ratones delgados. Pero cuando los convencionalizamos con microbiota humana y les damos de comer una dieta alta en grasas y azúcares, obtenemos ratones obesos. La colonización con microbiota obesogénica aumenta la utilización de polisacáridos no digeribles, modula genes del depósito de grasa y energía, incrementa el ingreso de glucosa en el intestino, aumenta la fermentación de carbohidratos hasta ácidos grasos de cadena corta, y aunque hemos dicho antes que estos ácidos grasos de cadena corta son importantes, pues también el nivel de su producción y absorción tendrá que ver con la cantidad de energía que se guarda.
estimula la síntesis de triglicéridos en el hígado y de manera global incrementa la extracción de energía. O sea, que comiendo la misma cantidad de calorías, al incrementarse la extracción de energía, aumentamos las calorías que realmente se aprovechan. Este estudio en humanos, que estaba hecho en un número pequeño de individuos, eran 12 delgados y 9 obesos, modificaron la microbiota con la dieta, o sea, de la dieta habitual les dieron una dieta alta en azúcares y grasas y notaron un incremento de 20% de firmicutes con la misma disminución de bacteroidetes. Y como les decía, se incrementó la extracción de energía con una misma dieta, se incrementaron 150 kilocalorías diarias de extracción. Y aunque este es un estudio muy bien hecho y publicado, sin embargo, no todos los estudios en humanos han demostrado lo mismo. No siempre se ha demostrado esta alteración de la relación entre firmicutes y bacteroidetes, y esto pues todavía está estudiándose. En la obesidad se ha demostrado una disminución de Akkermansia mucinífila, que es del filum Berricumicrobia, y su restitución ha demostrado mejorar la tolerancia a la glucosa. Cuando queremos tener a un león, pues le damos comida de león como carne, y cuando queremos tener un pajarito, pues le damos comida de ave. Entonces, cuando le damos ciertos alimentos a nuestra microbiota intestinal, pues se va a seleccionar la microbiota que le guste ese tipo de alimentos. Cuando tenemos una dieta tipo animal carnívoro, alta en carnes y grasas, entonces se incrementan los microorganismos tolerantes a la bilis, como Alistipes, Bilófila, Bacteroides, pero disminuyen los niveles de firmicutes, que son los que prefieren consumir polisacáridos de las plantas, como Roseburia, Eubacterium rectale y Ruminococcus brome. Pasemos ahora a hablar de los lipopolisacáridos. Los lipopolisacáridos son estas moléculas que están formadas por la combinación de lípidos y polisacáridos, como su nombre lo dice, y están presentes en las paredes de las bacterias gram negativas. Son reconocidos por el sistema de inmunidad innata, incluyendo el receptor TLR4. Todas las células de nuestro cuerpo tienen este receptor. Una de las características de la obesidad inducida por dieta es que se ha asociado a la cantidad de lipopolisacárido circulante con la resistencia a la insulina a través de su unión al receptor TLR4. Y esto puede explicar en parte a la inflamación subclínica descrita en la obesidad. En esta diapositiva les muestro dos células intestinales y la claudina y la ocludina, que forman parte de esta unión intercelular, fijas por las zónulas ocludens. En la obesidad hay un incremento de los lipopolisacáridos circulantes y esos están relacionados con la permeabilidad. Se ha demostrado que esto produce una reducción de zónula ocludens, claudina y ocludina, y de esta manera se facilita la absorción de los lipopolisacáridos junto con los kilomicrones de la grasa. Acá pueden ver ustedes al lipopolisacárido, el cual se une a TLR4, y al unirse a este receptor se produce una serie de interacciones celulares que conducen a la liberación de NF-κB, que es proinflamatorio, que se transloca al núcleo. Y esto activa la inflamación con producción de citocinas proinflamatorias. Y por otro lado, la unión del lipopolisacárido al TLR4 produce una fosforilación que activa la resistencia a la insulina. La fosforilación se considera un marcador de la resistencia a la insulina. Pasemos ahora a hablar de los aminoácidos de cadena ramificada. La microbiota intestinal aporta leucina, isoleucina y valina, y el incremento de aminoácidos de cadena ramificada se ha asociado con un riesgo de 5 veces de desarrollar diabetes mellitus tipo 2.
los aminoácidos de cadena ramificada circulantes se han correlacionado con la resistencia a la insulina. Aquí podemos ver la interacción de los ácidos biliares primarios con la microbiota intestinal. Los ácidos biliares primarios son convertidos por la microbiota en ácidos biliares secundarios. Los primarios tienen como receptor a FXR y los secundarios tienen como receptor a GPR-TGR5. La unión de los ácidos biliares secundarios a TGR5 estimula la producción de GLP-1, que, como hemos visto antes, es un factor muy importante de regulación de la saciedad y de la resistencia a la insulina, que de hecho actualmente se utiliza como medicamento para el tratamiento de la obesidad y el control de la diabetes. Bueno, en esta imagen se resume que una dieta alta en grasa pues tiene que ver con la presencia de lipopolisacáridos, de aminoácidos de cadena ramificada, aminoácidos grasos de cadena corta y sales biliares secundarias, lipopolisacáridos y aminoácidos de cadena ramificada pues incrementan, y los ácidos grasos de cadena corta disminuyen cuando tenemos una dieta alta en grasa. Estos cambios asociados a la dieta alta en grasa provocan una resistencia a la insulina en los diferentes órganos. Y pasando a la proteína hepática fetoína A, este es un acarreador de ácidos grasos libres en la circulación que también se une a TLR4. En roedores y en humanos obesos, FET-A se ha correlacionado con el peso. Bueno, pues para concluir, aún no sabemos si la microbiota es la causa de la obesidad o la dieta es causa de la alteración de la microbiota que perpetúa a la obesidad. Es decir, no sabemos si debido a que la microbiota está alterada se incrementa la extracción de energía, o bien a que la dieta ha causado una alteración de la microbiota que inician y perpetúan la obesidad. Es muy probable que estas dos cosas sean ciertas, pero realmente las interacciones entre microbiota y las funciones metabólicas son muy complejas. La situación es que aún no tenemos una herramienta terapéutica para modificar para siempre la microbiota. Hasta el momento sabemos que regresar a una dieta alta en vegetales que son preferidos por la microbiota productora de ácidos grasos de cadena corta, pues sí está asociada con una mejoría del peso y una disminución de la resistencia a la insulina y de la obesidad. Sin embargo, se siguen buscando factores y maneras de modificar para siempre la microbiota, y tal vez el futuro sea la extracción de ciertos factores sintetizados por la microbiota que puedan utilizarse como terapia, o sea, independientemente de la administración de la microbiota misma, extraer esas sustancias benéficas y utilizarlas como terapia para modificar la obesidad y los efectos de la obesidad en el metabolismo. Pues nuevamente muchísimas gracias por la invitación a esta conferencia y espero que siga siendo muy exitosa. Buenas tardes.